comparto pantalla e iniciamos esta conversación si están de acuerdo. Hablar de derecho de emprendimiento digital inteligente, como podrán apreciar, involucra varios puntos. Evidentemente, todo lo que es la normativa, entender este mundo que muchos piensan que es aburrido, el de los abogados, no es así, ya verán por qué más adelante. Y hablar del emprendimiento digital inteligente. Desde luego, es importante aperturar todo esto a partir de lo que nos dice Laurie Anderson, con esto bastante puntual, por cierto. Si crees que la tecnología resolverá tus problemas, ni comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas. Muchas veces las personas piensan que la tecnología por sí sola va a dar un cambio de 180 grados a la realidad que vive un territorio, que vive una sociedad. Eso no es cierto. En la medida de que la persona, si no se desarrolla, reconceptualiza algunas cosas, jamás va a pasar un cambio realmente significativo. Y bueno, entonces encontramos algo importantísimo para dimensionar nuestro tema, que es la transformación digital. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos pensarían que simplemente es olvidar lo del pasado y poner una nueva propuesta sobre la mesa. Sin embargo, las cosas no son así tal cual. ¿Por qué? Porque hablar de transformación digital está versando sobre una metodología la cual deben de implementar las organizaciones, las instituciones para generar justamente nuevos modelos de negocio, de cultura mediante las tecnologías digitales. Eso quiere decir en matemáticas que hay un cambio de modelo de negocio más la suma de tecnología, lo cual da como resultado transformación digital. Punto, ¿no? ¿Quién dijo que el abogado no podía hacer una ecuación de esta naturaleza? Nadie lo dijo, solamente lo interpretamos. Pero aquí es una ecuación sencilla para dimensionar. La transformación digital entonces involucra un cambio en las cosas a partir de un estudio claro, de una estrategia puntual, más la suma de tecnología, lo cual nos da resultado la transformación digital. Lo podemos ver claramente en diferentes ejemplos claros de Big Tech, Google, Uber, Amazon y todos estos temas que ves en pantalla que vale la pena conceptualizar y, bueno, obviamente recordar. La inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la ciencia de datos, por supuesto, la minería de estos datos y con ello no olvidar el rol que juegan hoy por hoy en las empresas, el tema del business intelligence, del due diligence en todo caso también, la computación en la nube, la movilidad y evidentemente el Internet de las cosas. Todos estos rubros que acabo de mencionar se ha trabajado fuertemente desde la Unión Europea, desde organismos estudiosos de la ciberseguridad, hoy por hoy del tema del metaverso, de la criptoeconomía. ¿Cómo podemos regular todo esto? No con un afán de decirle a la persona entusiasta de transformar la realidad donde vive, oye, detente, lo que estás haciendo es ilícito. No, es sobre todo porque vivimos dentro de un Estado y el Estado involucra normativa, involucra leyes que sin lugar a dudas deben de tutelar los derechos fundamentales, hoy por hoy reconocidos de manera puntual en una constitución como la de nosotros en México, para que cualquier persona que sea vulnerada por alguno de estos monstruos que ves en pantalla pueda tener una penalización, pueda hacerse responsable, deba de hacerse responsable, es un deber, sobre lo que no tenga satisfactorio un usuario, una persona, más que usuario, una persona en estos servicios. Bueno, pasamos evidentemente a recordar de manera bastante puntual estos rubros de la transformación digital. Son 5 factores los que hacen que esto pueda funcionar y que también hagamos una, mm, pues, remembranza, aquello que podemos haber leído, podemos haber escuchado en las charlas de emprendimiento, pero que poco lo practicamos realmente en los casos concretos a desarrollar. La estrategia, por una parte, muchas personas impulsivamente quieren hacer las cosas pero no tienen una estrategia clara, entonces pierden mucho tiempo en el camino. Claro, si lo supieron apreciar como algo anecdótico, vale la pena, pero qué mejor que poner, quiero estos puntos sobre
un año de desarrollo. Esto involucra que tengamos en cuenta el estudio crítico de las dependencias para así modernizar cómo dan sus servicios hacia la ciudadanía. Me parece algo ya bastante concreto y sobre esa base hacer varios puntos finos. Una estrategia entonces es un primer factor de transformación digital. Por otra parte es el liderazgo. Sin lugar a dudas, hace falta que una persona le diga a las demás: vamos haciendo esto, tú encárgate del tema de la analítica, tú de la promoción, tú del estudio de los documentos, porque si no, no se va a hacer nada. Y como sabemos, los liderazgos no son aquellas personas que sepan de todo, que sean todólogos, sino aquellas que sepan reconocer el talento de los demás y que puedan conjugar un equipo. Un tercer factor son las habilidades de la fuerza laboral. Muchas veces dejamos de lado a las personas que colaboran con nosotros y eso no debe de ser, porque al final, si no tuviéramos un equipo, no podríamos llegar a ningún lado. Y si dices: oye, es que solamente los de tecnología son aquellos que deben de saber cómo es el cuidado de los datos, cuáles son las políticas de privacidad, gran error. Porque hoy por hoy los ataques de ciberseguridad son bastante abundantes y bastante efectivos por el desconocimiento de todos los que integran tu equipo, que tú pensaste que por no ser encargados del área de tecnologías no debían de saber nada sobre datos personales, y eso es un gran error. Hablar también del enfoque en el usuario y en el ciudadano es más que importante. Hablamos dentro del marco jurídico mexicano de la protección a los derechos del consumidor. Hablamos de la protección de datos personales. También ponemos sobre la mesa todo este nuevo debate que se da en México a raíz de las consideraciones de la Unión Europea con lo que son los derechos humanos de última generación, es decir, los derechos digitales. Sí, damas y caballeros, la ciberseguridad es un derecho digital, al igual que todo lo que involucre el uso de neurotecnologías de forma ética y bastante benéfica para las personas, entre muchas otras cosas que ustedes podrán checar en la Carta de los Derechos Digitales expedida por el gobierno español en el año 2021. De esa manera llegamos a uno de los puntos más valiosos, que es la cultura. En la actualidad no tengo buenas noticias. En el caso mexicano encontramos que un Plan Nacional de Desarrollo, un Programa Nacional de Desarrollo, solamente dimensiona la cultura digital bajo 3 escasos renglones en donde no nos dicen nada más allá que es importante la cultura digital, no nos dicen cómo se va a desempeñar, no nos dicen cómo se va a implementar, quiénes van a ser los encargados. Entonces, no sirve esto. Evidentemente, como ustedes saben, la cultura es la piedra angular de todo y es algo que tarda, que lleva tiempo, pero necesitamos comenzar ya. Bueno, con esto vamos a algunos datos duros, porque ¿qué es todo esto sin comentar qué radiografía existe en nuestro país, verdad? Hablamos en primer punto sobre estos índices en el caso concreto de la competitividad internacional 2021 del Instituto Mexicano para esta materia, el IMCO, que corrobora al señalar que México está dentro de los países de competitividad baja. Así es. México retrocedió en los subíndices de medio ambiente, de sociedad, de economía, de sistema político, de relaciones internacionales e innovación. Tiene brechas enormes de competitividad en salud, energías limpias y conectividad. Y bueno, obviamente esto se puede traducir por el hecho de refinerías y demás. Bueno, disclaimer, esto no es político, simplemente es para tener una visión más allá de lo evidente. Un segundo índice es el de calidad de vida digital. Bueno, evidentemente, si acabo de decir que México no tiene una noción clara ni bastante oportuna de la cultura digital, pues estamos lejanos en esto, ¿no? Pero bueno, vale la pena ver este índice de la empresa de ciberseguridad Surfshark, que identifica los factores que impactan más en el bienestar digital de un país y se calcula observando 5 pilares básicos en este impacto. Por una parte, la asequibilidad y la calidad del Internet. En otra, la infraestructura electrónica. Evidentemente, la seguridad y el gobierno electrónico, todos estos en nuestro país deben de mejorar para alcanzar un mayor bienestar. La nación, dicho sea de paso, con mejor calidad de vida digital es Noruega. Noruega
En tanto, nuestro país, ¿qué ha pasado? Pues descendió de una posición 67 a una de 110 países en este ranking que maneja el índice de calidad de vida digital. Y esto no es de sorprender. Hay ataques a todas las instituciones de gobierno en donde hay fuga de información. Estamos ante el ataque más grande de robo de datos, más de 6 terabytes a Sedena. Estamos ante unos escasos y efímeros trabajos que no enuncian la importancia de la inteligencia artificial a nivel nacional, y lo de blockchain, NFTs, criptomonedas, pues es de jóvenes como nosotros, entusiastas y no tan jóvenes, que son conscientes de que el futuro es hoy, pero el legislador dice, bueno, esto no me deja mucho, a lo mejor para la siguiente elección, vamos dejándolo de un lado. Bueno, son dos cosas importantes para abrir esta panorámica. Otras de las cosas importantes a puntualizar, evidentemente, es el Índice Mundial de la Innovación 2021 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Clasifica precisamente los ecosistemas, este índice de innovación de 132 países, y desde hace años el país más innovador es Suiza, mientras que México se encuentra en la posición 55, aunque el país tiene la segunda mejor ubicación en América Latina después de Chile y ha mejorado en capital humano, creatividad y negocios. Bueno, sigue estando muy rezagado en infraestructura e instituciones. Y para prueba basta un botón. En la mayoría de los estados de la República, en nuestro bello país, vamos a descubrir que no existe ni siquiera el tema de la ventanilla digital. Es decir, que no tengas que salir de tu casa, que tengas internet para empezar, bueno, ni siquiera internet, que tengas electricidad, después internet y después, evidentemente, una computadora para hacer todo sin salir a tu casa y trasladarte a lo mejor una larga distancia para concretar un pago de inicio de año. Y por otra parte, nos encontramos en este momento con la encuesta sobre e-gobierno 2020. Esto es realizado por las Naciones Unidas. Se realiza cada 2 años y muestra la aceptación de los servicios digitales por regiones, países y ciudades. En la 11ª edición de 2020, México se ubicó en el lugar 61 de 193 naciones, pero ha tenido mejores posiciones, como la 55 en el año 2012 o la 30 en 2003. Dinamarca lidera precisamente este gran tema del gobierno electrónico, y México pues ha avanzado en capital humano y servicios en línea, pero coincidentemente con los demás índices que hemos revisado, pues tiene falencias en infraestructura de telecomunicaciones, y eso permite que nuestro país pues siga siendo catalogado como con un nivel de desarrollo bastante bajo. Y bueno, no solamente bajo todos los índices que hemos visto y las autoridades internacionales, sino sobre las personas que no pueden hacer mucho con lo poco que se da a nivel de organización. Bueno, con esto entonces pasamos claramente a dimensionar el gran rol que juega el emprendimiento digital en nuestro país. Estamos hablando que el entusiasmo, la creatividad es propio del mexicano. A ver, ¿quién generó el modelo de televisión a color? Mexicano. ¿Quién generó todas las bases hoy por hoy vistas, aunque sea un tema muy nuevo, de metaverso? Ha sido generado también por mexicanos, de energías limpias. De hecho, alguien en el estado de Jalisco hace algunos años generó todo un modelo para convertir todo el tema de los hidrocarburos, de todo el gas que sueltan miles, millones de vehículos dentro de la zona metropolitana del estado de Jalisco, en algo que no fuera dañino para todas las ciudades. Y eso pues se quedó al lado porque nadie le hizo mucho caso y tuvo que irse a Estados Unidos. Hagamos posible que estos proyectos sean tomados en cuenta, y sobre todo a través de ir acorde a la normativa. Y es por eso que esta obra viene en colación en este momento, damas y caballeros. Emprendimiento, de hecho, y emprendimiento digital inteligente del doctor Julio Tellez Valdés, eh, del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, por cierto, un investigador bastante destacado, reconocido por muchos como el padre del derecho informático en nuestro país, que en ese sentido su obra la vengo a mencionar porque su contenido viene a decir al emprendedor: no te frenes con tu entusiasmo y tu trabajo.
simplemente enfócate con aquellos rubros que harán posible que eso sí impacte sin ningún tipo de barrera, algo engorrosa y sin sentido en tu país. Te viene a hablar esta obra de bastantes cosas importantes, de la utilidad cotidiana de las TIC, de los nuevos modelos de negocio digital, de las políticas públicas y la legislación internacional sobre la inteligencia artificial, del marco legal en México para el emprendimiento. También te precisa un glosario en términos útiles, así como una guía legal federal de oportunidades y alertas para negocios digitales con la inteligencia artificial y un prontuario legislativo federal para negocios digitales inteligentes. Ahora bien, cuando hablamos de emprendimiento digital, que es el objetivo de esa obra que acabo de hacer alusión a través de su contenido, el objetivo primordial es especificar todo ese emprendimiento digital a esos nuevos modelos de negocio inteligente, disruptivos, que no es otra cosa más que hoy por hoy le gusta enunciarlo así a la sociedad porque Spanglish, ¿no? Hashtag Spanglish, y no hablo English, pues no, me dicen que no soy muy internacional, bueno, en fin, cosas que hay que también ser más conscientes sobre nuestro contexto y lo que debemos de hacer adecuadamente, que es ese anglicismo de startup, ¿no? Es un negocio digital, damas y caballeros. Cada vez que escuchen una startup, no se figuren ustedes que es una empresa, híjole, tipo Amazon, ¿no? No, impresionante, no. Es un emprendimiento digital inteligente, es un negocio digital que está transformando algo. ¿Y qué está transformando? La manera en cómo el usuario interactúa con las oportunidades de capacitarse, por ejemplo, de obtener algún nuevo servicio, un nuevo producto, y eso sí, acorde a lo que acabamos de decir, protección de datos personales, por ejemplo. Y bueno, todo esto magnificado con los nuevos temas del uso de la inteligencia artificial a través del crisol del derecho. ¿Quién dijo que el derecho era un enemigo para el emprendimiento? Nadie. Todo el mundo lo supuso, pero nadie se puso a ver realmente cómo el derecho puede ayudarte a que nadie te diga que estás haciendo cosas malas. Bueno, en ese sentido, hay que irnos paso a paso. Y en primer término, recordar aquellas características que nos ofrecen diferentes autores para ver aquellos puntos representativos del emprendimiento, de todo esto que estamos viviendo en los nuevos modelos de negocio digital. Estamos hablando de inmaterialidad, por una parte, evidentemente estamos hablando de interactividad, de interconexión, de rapidez, de digitalización, de diversidad y de la penetración en todos los sectores. Vamos haciendo un comentario a grosso modo de estos puntos que ves en pantalla. Y es claramente que hoy por hoy todo se puede dar desde una aplicación. Sin embargo, involucra muchos puntos esto. Y específicamente es, ¿qué quieres hacer? Y para ello, no puedes comenzar siendo el gran Amazon sin tener en cuenta la situación y el contexto en donde estás. Muchas veces el emprendedor se frustra por no poder invertir muchísimo dinero porque está muy lejano a él. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que se pueda con lo que se tiene. Y diría un emprendedor en lo grosso de nuestro país, bueno, pues entonces eso es para ricos. Y yo diría que parcialmente sí, parcialmente no. Yo diría que parcialmente no en la medida de que hay muchas cosas que hoy por hoy se pueden utilizar para un emprendedor joven a través de las universidades, a través de aquellos apoyos también de gobierno que muchas veces satanizamos y se pueden tener en nuestras manos para hacer una especie de microfondeo y de esa manera puedes hacer las partes básicas y experimentales para saber si eso que tienes tú como idea puede ser algo realmente interesante y que a la larga puede ser ese gran Amazon que quieres generar. Que por cierto, no debemos de aspirar a hacer cosas agringadas, deberíamos más bien aspirar a hacer cosas mexicanas. Es decir, cuál es tu contexto, cuál es tu cultura y cuáles son las cosas que tú puedes estar haciendo. Bueno, algo representativo a tu contexto, a tus realidades, a lo que se demanda. Sé tú, no intentes imitar nada más, puedes tomar aspectos relevantes, pero solamente como una guía.
Y otro de los puntos importantes a conversar en este momento son los nuevos modelos de negocio digital a través de una guía básica que en ese sentido Daniel Guerrero, que no es mi familiar, por cierto, te dice qué debes de tomar en cuenta para centrarte en hacer ese nuevo modelo de negocio que sea inteligente, que sea digital, y para ello te versa sobre la tecnología, el Internet y la seguridad. Muchas veces uno pensaría, bueno, eso ya cualquiera lo tiene. Pues evidentemente no, por las desigualdades que existen en nuestro país, pero también porque la seguridad a veces es lo que menos se tiene sobre el radar y la persona la paga caro porque imagínense ustedes, hoy por hoy generan un sitio web, después no fueron muy seguros, no tuvieron mucha certeza sobre aquellas personas que invitaron para publicar contenido, para ver actualizaciones, para el tema de la programación, para el tema de la actualización, y oh sorpresa, ya no tienes acceso a tu página. Y como ustedes sabrán, las autoridades en la actualidad de nuestro país no están suficientemente capacitadas y envueltas para reparar los daños que tú puedas tener porque el día de mañana ya no tengas tu sitio web. Entonces, seguridad es un punto muy específico a recalcar en el inciso A de esta guía de tu primer negocio digital. Un segundo punto es la estrategia empresarial y corporativa. Vuelvo a reiterar, la estrategia hoy por hoy es lo más importante. Muchos en el camino van reconfigurando lo que quieren hacer y es porque hacen un modelo Canvas, hacen el MPP, que no son otras cosas más que las bases, vamos a decirlo así, sencillas y corroborar si va a dar resultado lo que tú piensas o no. Es una metodología básica de que tienes una idea, tienes después una hipótesis de lo que podría llegar a pasar, haces una experimentación, es el método científico y al final ves si el resultado es o no es. Un inciso C habla de, obviamente, un negocio digital que vaya acorde a la inteligencia artificial, su crecimiento y su financiamiento a través de modelos de crowdfunding. No es otra cosa más que hoy por hoy aprovechar las redes sociales digitales y tener bien articulado lo que quieres hacer para vender tu negocio. ¿Por qué vas a vender tu negocio? Porque ya tienes claro lo que vas a hacer y obviamente puede ser perfeccionado con el tiempo y pides apoyo de todos aquellos que quieran apoyarte, vean factible lo que tú narraste en un video, que lo pusiste en campañas de publicidad en Facebook, en Instagram, en Google y que te den dinero a través de donativo para que tú puedas después reportarte con ellos de lo que tú les pediste el apoyo es una realidad. Porque si no, pues pasará otro tema como lo de los influencers que piden apoyo y después dicen, se robó la lana, nunca reportó nada, ¿no? El Juan Pazurita, y bueno, en fin, no me hagan hablar. Son cosas que pasan y siempre es importante tener en claro ese respeto que te debes con aquellas personas que te hacen un donativo en este modelo de crowdfunding, financiamiento colectivo. El diseño de productos y servicios, bastante importante. De hecho, voy a retomar un poquito el índice de la OMPI. Muchas de las personas hoy por hoy no patentan sus cosas, sus ideas, sus productos. Las cosas que dicen van a revolucionar una industria del tema, no sé, académico, del tema de la construcción, de viviendas, en el tema de todo lo que involucra servicios de electricidad, de agua potable, etcétera. Son muchos los productos que las personas no patentan porque dicen, bueno, pues puede ser que jale, que no jale, no creo en el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, no creo en él, y es lo peor que puedes hacer, porque lo más importante es investigar si lo que tú tienes pensado como nombre, como modelo de utilidad, como patente, está o no ya previamente registrado, qué adecuación deberías de hacer y definitivamente asesorarte con un abogado especialista en la materia. En lo particular, hemos asesorado a muchos emprendedores en Jalisco para que sí protejan ese cambio de 180 grados que ofrecen a través de un producto para la industria y que no llegue un gigante y diga, qué padre lo de este chavo, lo registraron y generaron una ganancia enorme con aquello que dijiste, no, pues es que no tengo dinero, después puede ser que no resulte
Y en todas esas dudas e incertidumbres, no hiciste nada más que alguien más se robara lo que tú hiciste con mucho sacrificio y esfuerzo. En mi opinión, lo primero que debes de hacer es siempre tener mucho recelo y mucho secreto con tus propias ideas, con tus propios pensamientos que vas a ir desarrollando, que después vas a corroborar con una investigación, después te vas a asesorar jurídicamente y finalmente vas a tener algo protegido para que tú puedas comercializar con eso. En fin, pasamos a un inciso E, programación. En la actualidad, pues existen muchas ofertas gratuitas para que quien dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo soy contador, es que yo no soy ingeniero, no soy ingeniero en computación, etcétera, para que puedas programar o para que puedas tener las nociones básicas de decirle a alguna persona que después te apoye en todo este tema, que realmente está haciendo las cosas bien y que no te está mintiendo y nada más te está pidiendo dinero y no te hizo nada. Bueno, programación. Analítica web. Esto es bien importante porque muchas personas dicen, bueno, es que ya tengo las redes sociales, tengo el sitio web, pero no ha dado buenos resultados. No me ha reportado ganancias, nadie me ve. Bueno, a ver, esto tiene una respuesta bastante profunda, pero superficialmente te voy a detallar algunos puntos clave. Y uno de esos es que, a ver, ¿cómo quieres llegar a más personas si ni siquiera te has puesto a definir cuál es tu tema? ¿Cuál es tu target? Dirían en inglés, ¿no? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Cuál es el servicio? ¿Qué quieres dar? Porque si tienes todo eso resuelto, ya después es hacer verdaderamente un impulso sobre esa página web a través de una campaña a lo mejor de Google Ads y también enseñarte a segmentar el público, las edades, los horarios, el dinero que vas a estar dando para el posicionamiento de esa página web y posteriormente darle lectura a qué resultados están existiendo a la semana, al mes, sobre ese presupuesto asignado que tú diste para posicionar tu sitio y cuánto eso se va a dimensionar también en ganancias o se va a dimensionar en cuántas personas están viendo lo que tú publicas, ese blog que ayuda después a vender un curso, a que se den cuenta de que sí existe un producto bastante innovador de tu parte, etcétera. Analítica web, bien importante para ver si estás haciendo las cosas bien o si a la gente que está llegando el mensaje no lo está entendiendo o si definitivamente lo que tú estás mostrando no engancha con la gente. Y finalmente eso va muy articulado con el marketing digital, que muchos piensan que es algo de vendehumos y demás. No, no, miren, a ver, que el tema de Carlos Muñoz no nos asuste. Al final hay muchas personas que pueden ser los grandes salvadores del universo y demás, pero aquí lo que tenemos que encontrar es la objetividad de las cosas. Y hoy por hoy las redes sociales sí hacen que el mensaje pueda movilizar las masas. Vean el tema concreto de Bizarrap y Shakira, un tema particular de celebrities que hoy por hoy todas las personas que no sabían de este hombre productor de música y etcétera, pues ya todo el mundo lo canta, lo conversa, el chisme, etcétera. Bueno, el marketing es un megáfono muy importante a través de lo que tengas en un sitio web implementado, articulado con las redes sociales digitales y otras cosas que tú desarrolles en lo particular. Y así es como llegamos a la visualización de estas 100 compañías que son las que más desarrollo, impacto tienen a nivel global. Estamos hablando de puntos concretos como negocios, ingeniería, automatización, salud, retail, finanzas, gobierno, que no son muchas, por cierto, de gobierno, y hablamos también de computación y de machine learning. Todas estas empresas que ves en pantalla, lo que nos hacen un llamado importante es cuáles son los sectores que ayudan mucho a que te especifiques, a que te aniches de alguna manera y que vayas diciendo, bueno, esto que yo estoy pretendiendo hacer va más configurado a la agricultura, a la construcción, a los videojuegos, a la social media, etcétera. Pero permítame especificar América Latina, después que vimos las 100 empresas más
representativas. Y es a través del comentario de América Latina, pero también de lo que es una empresa unicornio. Si antes hablé de los negocios digitales, si hablé de las startups, hoy hablo de los unicornios, aquellas empresas valoradas por $1,000,000,000 o más que no operan en la bolsa por país. Hablamos de los unicornios más valiosos de América Latina y el primer lugar es Kavak, autos usados, lo más rentable en México y en toda América Latina. Después Rappi, después Quinto Andar de Brasil, C6 Bank de Brasil también, Créditas igualmente, Tienda Nube de Brasil y Argentina, Well Life también de Brasil, igual que Love, Único y al final Ualá de Argentina. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, ver que no es magia el que sean empresas unicornio, es ciencia, investigación y desarrollo. Fíjense ustedes cuánto invierten estos grandes monstruos que todos los días usamos de alguna manera, directa o indirectamente. Amazon, Alphabet, Huawei, Microsoft, Apple, Samsung y Meta. ¿Cuánto invierten en investigación y desarrollo a partir del año fiscal 2020, por ejemplo? Miles de millones de dólares para haber representado en esto en las ventas totales, el acercamiento con su público, comunidad y la expansión que puedan tener para llegar a nuevas comunidades. No por nada, por eso Amazon, y valdría la pena enunciar todas las empresas de Elon Musk, han podido llegar a nuevos territorios, a nuevas comunidades por esa razón. Investigación de desarrollo es lo más importante en todo. Muchas personas dicen, bueno, es que todo es marketing. Realmente no es así, porque si no tienes una estrategia, no hay investigación, no hay nada, probablemente estés tirando tu dinero a la basura. Y sobre todo el tiempo, que es lo más importante. En ese sentido, también vale la pena recordar esto elaborado por los datos públicos de cada empresa por el economista hace poco tiempo, sobre cuántas empresas unicornio hay en México. Y bueno, en ese sentido vamos a ver a Kavak de autos usados, la más representativa, Bitso de criptomonedas, Clip de pagos electrónicos, Confío de préstamos, Incode, inteligencia artificial, York de plataformas de entregas, Merama de comercio electrónico y Clara de banca digital. Todas ellas con un factor en común, que existe una transformación digital por una parte, es ese cambio en el modelo de negocio, más la implementación clara de tecnología y evidentemente también una articulación bastante complicada sobre la normativa actual que puede o no hacer satisfactorio el impacto de estas empresas. A ver, por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes recuerden el caso que todavía sigue latente, por cierto, y yo conocí a su CEO hace tiempo, de 100 ladrillos, Hugo Bloom, que al principio comenzaron con el tema de blockchain, después lo enfocaron al tema fintech, de instituciones de tecnología financiera, y finalmente, bueno, están logrando que la persona pueda estar participando en un bien inmueble comprando el concepto de un ladrillo antes de que sea formalmente una plaza comercial, desde el momento que está a la venta o si quienes están involucrados en todo este modelo de plaza comercial, de condominios lo permite, puedas adquirir una parte de un departamento, una parte de esa construcción, de ese futuro proyecto inmobiliario antes de todo esto. Y bueno, son cosas que al final se han tenido que articular con leyes que muchas veces, más que alentar al emprendimiento, lo asustan. Pero yo acabo de decir algo muy importante en la conversación en ese sentido, que es, no te asustes. Yo siempre digo, implementa lo que dice la legislación y agrégale tecnología. En otras palabras, agrega esteroides a aquello que quieres hacer y no estás haciendo nada equivocado. En la medida que tienes sobre tu estrategia y sobre el sentido de misión y división de visión para tu empresa, por respetar a las personas. En ese sentido, entonces pasamos a todo lo que significa el legal tech. Yo sé que ustedes no son abogados, sin embargo, hoy por hoy estamos viviendo un punto en donde más allá de lo que estudies, tienes que ser transversal con las demás áreas del conocimiento.
Entonces, ustedes como ingenieros con el derecho y nosotros como abogados con las ingenierías, los desarrollos tecnológicos. Y bueno, esto que ustedes, reitero, no son abogados, viene ad hoc para todas las profesiones. Dice el decálogo del abogado, dentro de su primer postulado, que se debe de estudiar, que el derecho se transforma y si no sigue sus pasos serás cada día menos abogado. Si ustedes no estudian van a ser cada vez menos ingenieros, el contador, el médico, etcétera. Y de igual manera vale la pena enunciar todos los demás postulados dentro del decálogo del abogado y que para mí aplica perfectamente para la mayoría de las profesiones a partir de las palabras clave de pensar, de trabajar, de ser leal, de tener paciencia, de tolerar, de amar a tu profesión. A veces las personas no aman lo que hacen. ¿Y eso es malo? Bueno, en cierta medida va a haber un sesgo. Y como ustedes saben, en ingeniería y en desarrollo de sistemas inteligentes, cuando existen sesgos, hacemos un atentado bastante feo, alarmante a las personas. En ese sentido, vale la pena también recordar lo que es la disrupción. De todo lo que venimos platicando, la disrupción también viene a agregar algo muy importante a la ecuación, porque significa, en palabras de Clayton Christensen, quien tiene una obra muy interesante que recomiendo su lectura, titulada El dilema del innovador, cuando las nuevas tecnologías causan la caída de grandes empresas, que bueno, puedan economizar, puedan simplificar aquellos procesos que en su pues antesala hace algunos años era bastante costoso, era solamente para un sector de la población y hoy por hoy se convierte en algo barato, en algo simple. Muchas veces en la actualidad cuando una persona dice, bueno, ¿sabes qué? No me puedo trasladar de un punto A a un punto B, vamos haciendo una reunión de Zoom, vamos haciendo una reunión de Google Meet. Se puede hacer. Anterior a la pandemia, las personas decían, eso no es para mí, eso es muy complicado, ¿cómo crees? Las cosas se tienen que tratar cara a cara. Y hoy por hoy lo podemos ver también en temas como todo lo que sea la generación de una interacción interesante con la inteligencia artificial, con los chatbots, evidentemente con aquellas plataformas que quieren nutrirse con la interacción del usuario para tener mejores resultados, pero que a veces no es necesariamente positivo porque carece también de fines éticos, lo cual es bastante complejo. Pero bueno, Alvin Toffler, por eso mencionaba, bueno, a ver, no solamente hace falta leer y escribir, hace falta tener esa capacidad de aprender, desaprender y reaprender las cosas. Y por eso en el mundo de la abogacía y en el mundo de los profesionistas, pues debe ser importante articular todas estas necesidades para el emprendimiento y para la generación de propuestas que ayuden a la sociedad de manera interesante, que es el Legal Tech en este sentido para el abogado y van a ver más adelante cómo ustedes también entran en la ecuación. ¿Por qué? Porque, a ver, dentro de LegalTech hay un personaje bastante importante, que es Richard Susskind. Él asocia LegalTech con las tecnologías del back office, es decir, como los sistemas de contabilidad y menos como las nuevas tecnologías, el tipo de inteligencia artificial que van relacionadas con los abogados, con los tribunales en línea y bueno, en fin. El low-tech, ¿no? También es una categoría más amplia de lo que vendría a ser la jurimetría. La jurimetría no es otra cosa más que lo que ustedes a veces dimensionan como la ciencia de datos. Esa categorización, segmentación, tratamiento adecuado de las cosas para que funcione de la manera más efectiva posible para un proceso en primera fase de automatización y después de optimización de los sistemas. Y finalmente, el Legal Tech, bueno, pues viene a ser el uso de las tecnologías específicamente para el eficiamiento del sector legal. Eso es. De hecho, lo pueden ver aquí a través de softwares o servicios online que reducen y eliminan la necesidad de consultar a un abogado o un profesionista en general, un médico, un contador. Hay muchas propuestas en el mercado hoy por hoy que te ayudan con tu contabilidad ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es lícito. Es un modelo de contador o de contaduría virtual. También estamos hablando de la simplificación y la modificación del contacto entre abogado y cliente, entre médico, contador, ingeniero, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, ustedes pueden muchas veces, si son de las carreras de computación y demás, darle asistencia y demás a una persona para cosas bastante sencillas y cobrarles
por eso a distancia en una transferencia que les haga el cliente, que digan, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que me instales un programa porque no sé, cosas muy simples que llegan para muchos colegas que son ingenieros y dicen, bueno, ¿por qué no? Pero te cobro tanto, ¿no? De manera totalmente apegada al respeto de los softwares y demás que se vayan a instalar, pero que el usuario muchas veces no sabe cómo. O el tema de la seguridad informática en su computadora, etcétera, y que muchas veces dice el ingeniero, ¿sabes qué? Descárgate el TeamViewer, pásame el ID, me paso tu computadora, soluciono todo. Servicio a distancia, ¿no? Y entre otras plataformas que permiten dar esa simplificación y modificación de contacto entre profesionista, cliente, profesionista, usuario. Y también el aceleramiento de las tareas entre el profesionista, el abogado, en este caso el despacho, y que reduce la mano de obra y el número de horas necesarias. Esto se amplió mucho, se aceleró mucho a raíz de la pandemia. Y bueno, ¿en dónde se involucran también aún más ustedes? Bueno, bien lo decía Richard Susskind, este gran gurú de la innovación jurídica, a través de estos tres vectores de cambio en el mercado de los servicios jurídicos. Por una parte, habla de un cambio de actitud del lado de la demanda, en donde cada vez es más interesante cómo ver, cómo apreciar que la tendencia se invierte sobre los temas de crisis financiera global y cómo también pues, hace toda esta reconfiguración de captación de clientes y demás. Pero también sobre la liberalización, cómo se libera la profesión jurídica. Y en ese sentido, encontramos que el abogado no solamente compite con otros abogados, compite con el contador, compite con el médico, compite con el ingeniero, porque muchas veces se hace en la infraestructura de parte de cada una de las otras profesiones, por ejemplo, de ustedes los ingenieros, para hacer sistemas bastante interesantes, que puedan gestionar todo el tema contractual y de compliance, por ejemplo, de innovación de los servicios, de la simplificación de lo que se va a dar a una persona a través de un software específico, hecho a la medida, pero que el abogado a veces no quiere usar. Y el ingeniero ya hizo las bases, pero el ingeniero no puede hacerlo todo solo y necesita colaborar con un abogado. ¿Por qué? Porque ahí se da la complementación de elementos que ayudan a que el usuario, la persona, pueda tener una buena experiencia. Porque el ingeniero no estudió todo lo que implica las grandes obligaciones en materia de lo que reglamenta el Código de Comercio, las leyes de protección de datos, todo lo relacionado a tema de economía digital y con ello todo el tema que se tiene que acreditar ante las leyes correspondientes de pago de impuestos y otras cosas más. Y bueno, evidentemente hablamos de la disrupción tecnológica, hablar de la analítica de la información, del cloud computing, etcétera. Y bueno, estas son las 5 grandes áreas hoy por hoy que se deben de conversar mucho sobre esta conjunción entre ciencias exactas e ingenierías y ciencias sociales y humanidades, la ciencia jurídica. Hablamos del online dispute resolution, del metaverso, de la ciberseguridad, de la protección de datos personales y evidentemente de la inteligencia artificial. Vamos a comenzar en este sentido con la protección de los datos personales. Ustedes dirán, bueno, es que esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Probablemente sí, probablemente no, pero vale la pena verlo bajo diferentes visiones en este momento. Y una de ellas es que tanto como profesionistas, sin importar la profesión que tienes y como persona, estás cuidando los datos personales involucrados. Muchas veces somos los principales antagonistas de aquello que estudiamos. Por ejemplo, el nutriólogo que le va a decir a la persona cómo adelgazar, pero que está gordito, ¿no? El ingeniero que va a desarrollar un sistema, pero que ni sistemas tiene él. El abogado que va a dar algo y que ni siquiera él mismo se puede dar la propia asistencia. Cosas que son algo antagónicas, no necesariamente que desprestigien la calidad moral y profesional de alguien en lo particular, pero que sí deja bastantes preguntas. Y bueno, en ese sentido, imagínense la persona así en general. Quieren rectificar un dato personal porque no sabían que aquello que toca lo que es el suelo digital siempre que generará un rastro para para su beneficio o su perjuicio, en su mayoría para su perjuicio. Pero en el tema de la innovación, donde es importante ver
el correcto uso y la correcta tutela de los datos personales? Pues a través de los datos abiertos en México. Veamos todo esto en el portal datos.gov.mx. De acuerdo a ese portal, bueno, podemos visualizar una gran variedad de datos correctamente tratados, estadísticos, geográficos, en diferentes rubros en lo particular: cultura y turismo, economía, educación, seguridad y justicia. Este es el portal y podemos ver todo lo que hace énfasis a la jurimetría a través de la segmentación que se tiene: categorías, nivel de gobierno, organizaciones, grupos, etiquetas, formatos, datos ciudadanos. Bueno, al final, ¿cómo podemos ver todo esto de la manera tan idónea que pues impacta a nuestros proyectos y a nuestras inquietudes? Pues que todos estos datos son gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, legibles por máquinas, integrales, primarios, y dentro de ello, obviamente, son permanentes y obviamente son actualizables conforme pase el tiempo, porque si no, no serían muy útiles que digamos. Los datos abiertos son el camino adecuado de cómo hacer una innovación lícita, ética. Y van a ver también por qué la ética va mucho de por medio. Vamos a verlo un poquitín adelante, pero esto es un punto importantísimo. Hablar que hay un tratamiento adecuado de los datos personales es hablar que realmente estás haciendo un negocio digital correcto, adecuado, idóneo. Y es aquí que vamos a la inteligencia artificial. A ver, al principio tal vez voy a hacer a lo mejor algo muy simplista para muchos, pero voy a poner varios ejemplos para que ya después no sea así por parte de todos. Al principio vamos a recordar que la inteligencia artificial evidentemente alude a ese desarrollo de métodos y algoritmos que permiten comportarse las máquinas de un modo inteligente. Punto. Tal cual lo decía McCarthy. Y también los procesos que se llevan a cabo en el cerebro que pueden ser analizados a nivel de abstracción como procesos computacionales de algún tipo, que es lo que precisamente hoy por hoy se ve en proyectos bastante interesantes como Brain, de Juste en España, o todo el tema de singularidad que se intenta alcanzar por diversas compañías, o Neuralink también de Elon Musk. Bueno, John McCarthy desde el 56 ya referenciaba esto. La inteligencia artificial pues, es definida como la ciencia e ingenio de hacer las máquinas inteligentes. Punto. Evidentemente, podemos encontrar muchos ejemplos prometedores de todo esto, desde los programas que le ganaban a grandes campeones del mundo en ajedrez, ¿no? El caso de Deep Blue, de los vehículos autónomos y toda la polémica moral que existe de por medio con los vehículos de Google, autónomos y de otras grandes compañías, de robótica, del reconocimiento de voz, del procesamiento del lenguaje natural y esa traducción automática que ha sido cada vez más avanzada en los últimos años, más progresista, vamos a hablarlo de esta manera. La visión computarizada a través de ese reconocimiento, interpretación, identificación de imágenes. Y bueno, ¿cómo aplicar la inteligencia artificial en el ámbito legal? Y aquí empiezo con los ejemplos y la unificación de profesiones. Bueno, tú como ingeniero ahorita te preguntarás, bueno, ¿cómo aplicarías? Y la pregunta es para ti, ¿cómo aplicarías la inteligencia artificial en el ámbito legal? Y tú dirías, bueno, pues, a ver, vamos viendo cuáles son los padecimientos del derecho, sin ser abogado y sin ver todo este tema de la gestión pública en nuestro país, que es un desbarajuste. Bueno, dirías, pues es el tema de los datos, su tratamiento, pero un modelo articulado para un tema, empezando desde lo micro, ¿no? Un municipio, hasta lo más macro, un estado, hablar de una secretaría del gobierno federal, etcétera. Bueno, podríamos verlo a través de rubros concretos esta pregunta que te acabo de hacer. ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial en el ámbito legal? A través de estos rubros: búsqueda y revisión, automatización de documentos, asistentes legales, gestión de casos y la analítica. Vamos viendo varios de estos puntos paso a paso y con mayor detalle. La búsqueda y la revisión. Bueno, en este sentido encontramos la extracción de la información, el denominado due diligence, y además la revisión de documentos y de contratos. ¿Por qué?
porque si no, no va a servir esto. Ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos en tiempo real, pero quiero que se queden primero con la parte, vamos a decirlo así, generalísima, que ayuda a entender un poco mejor los ejemplos y el manos a la obra, ¿no? Buscar, descubrir y extraer información. Búsqueda y revisión para que esto pueda funcionar. La analítica, evidentemente, para producir resultados estadísticos descriptivos o bien predictivos, en el caso concreto de jueces, de casos, de gastos legales, etcétera. Hablando de gestión de casos y de contratos, mediante el reconocimiento de patrones, de extracción de variables, de clasificación y otras funciones, recuérdenlo bien, la inteligencia artificial parte del diseño de algoritmos. Los algoritmos requieren de una ingesta de datos, requieren de una gran cantidad de información para configurar a su vez variables, generar redes neuronales a través de toda una buena organización que se haga de los factores informacionales. Y antes de pasar a los modelos de justicia predictiva, voy a especificar algunos casos concretos. Va a haber después algún tiempo para preguntas y respuestas. Ya me voy acercando a la conclusión por si estoy rebasando mi tiempo de ponencia. También no lo sé, pero voy a mencionar en este momento algunos casos concretos, si me lo permiten. Primero vamos a dimensionar este caso que acabo de decir. Cómo se implementa de manera bastante interesante la inteligencia artificial en nuestro ecosistema, para que algo que es solamente para abogados y para las personas que dicen, bueno, pues esto es muy legaloide, ya no lo sea y sea valorado de una manera totalmente distinta. Bueno, esto es el caso concreto de la Suprema Corte con el software y la inteligencia artificial Julia. Julia ayuda a que una persona que no sabe nada de derecho pueda poner alguna petición específica con lenguaje ciudadano y encontrar cosas, tesis aisladas, jurisprudencias y muchas cosas a nivel de tribunales constitucionales, a nivel de resoluciones de la propia Corte de nuestro país y de la Corte Interamericana que les puedan ser satisfactorias a sus intereses. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Mi marido me pega, me golpea y necesito la custodia de mis hijos. Algo que no sabe nada y que busca ayuda y busca información a persona. Bueno, le podemos buscar. ¿Y aquí qué va a venir? Van a venir directamente de las distintas épocas en nuestra Suprema Corte las tesis aisladas y jurisprudencias como de convivencia familiar, puede promoverse en ejecución de sentencia un juicio autónomo, va a venir el divorcio necesario, ¿no? Va a venir la violencia familiar, los actos tendientes a corregir el actuar de hijos menores de edad por parte de su madre que no encuadran en ese supuesto, etcétera. Todas cosas similares que puedan ser útiles para esa persona que ha buscado en lenguaje ciudadano información que le pueda apoyar. Y dicho sea de paso, sugerencias dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de reparaciones, derechos del niño, protección de familia, protección de la honra y dignidad y desarrollo progresivo. Ahora, para checar las cosas realmente es bastante accesible. Podemos buscar desde documentos similares a una tesis concreta de un tema hasta visualizarla. Y en ese sentido vamos a entrar directamente al portal de la Suprema Corte y vamos a poder ver la tesis directamente, sin mayor escaño y mayor confusión de que yo no soy abogado y demás. Y también adicionalmente a ello, podemos apreciarla aquí de manera concreta y podemos ver, como lo he dicho, documentos similares. Y en este proyectar vamos a verlos aquí. Fíjense bien, divorcio, patria potestad, ve el documento y aquí lo podemos ver. Punto. Lo copias, lo tienes y también eso empodera a las personas y democratiza el conocimiento jurídico. Pero bueno, esto ha sido generado a partir de un físico. Fíjense bien, un físico, no abogado, más una suma de profesionistas de ingenieros, entre otras carreras, de la Suprema Corte de su área de conocimiento en el periodo de ahora el exministro presidente Arturo Saldívar, Otilio, gran amigo, para justamente democratizar el conocimiento jurídico. Bueno, primera innovación. Ahora vamos a ver una segunda específicamente con este tema de la inteligencia artificial.
permítanme ahora mostrar este caso en pantalla. El Open IA, el Open Intelligence, Artificial Intelligence, que permite hacer los modelos de negocio, generar modelos de negocio, ideas que usen la inteligencia artificial. Vamos a ver esto en pantalla. A través del sitio forwecanva.com vamos a ver cómo generar modelos de negocio rápidos usando la inteligencia artificial. Y aquí nos vienen 3 ejemplos. El modelo de una cafetería, el modelo de un negocio de tienda de retail y también de delivery, una compañía de delivery. Vamos a ver, por ejemplo, el de delivery y vamos a copiar y vamos a ver qué propuesta nos lanza para generar ese modelo de negocio. Aquí está. Vamos a ver los revenues, de streams, los costos de estructura, todas las llaves de actividad, de recursos, de partnerships y lo relacionado al consumidor, todos los puntos básicos de la descripción del modelo de negocio en cuestión de unos pequeños momentos. Lo que hace es poderte generar un apoyo significativo a tu estrategia y, como bien lo dice aquí, a generar esas ideas que ayudan a tu modelo de negocio. ¿Satisfactorio? Claro, esto es solamente una pequeña demostración de las muchas cosas que tú puedes hacer. Y aquí te paso la URL para que lo puedas checar con mayor detenimiento en la primera oportunidad. Bueno, de esta manera entonces vemos 2 casos concretos aquí, pero bueno, la vida está llena de sorpresas, ¿no, damas y caballeros? Y ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Un tercer ejemplo porque no venía preparado, ¿verdad? Y vamos a ver un tercer ejemplo. Y es justamente esta herramienta de Busquemos, una herramienta para una detención justa. Fíjense ustedes cómo a través de esto podemos ver toda la integración que hoy por hoy no tienen las fiscalías en nuestro país, que no tienen las dependencias, es algo abominable. Y que a través de una correcta lectura de datos públicos, de datos abiertos y del conocimiento del abogado con el ingeniero se hacen cosas asombrosas. En este caso, como una persona que no necesita caer bajo abogados abusivos para generar un documento que pueda ayudarles en estas situaciones de que fueron detenidos por una falta administrativa, por el tema del arraigo, cometiendo algún delito, supuestamente, por una orden de aprehensión, por internarlos en un psiquiátrico, por internarlos en un centro de tratamiento de adicciones o por ser una persona extranjera y no poder comprobar su estancia legal en el país. Y aquí viene la metodología que les digo. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es una falta administrativa? Yo no soy abogado, ¿no? Suponer, soy una persona que vive al día, ¿no? Que soy mamá de 3 hijos, soy papá luchón, etcétera, y necesito saber de todo esto. Bueno, una falta administrativa, ¿qué es? ¿Quién puede detenerla? Y hay 3 supuestos aquí. Más de 18 años, entre 12 y 18 y menos de 12. ¿A dónde la llevan? Por una falta administrativa. Y aquí en este caso de más de 18, inmediatamente después de la detención administrativa, la persona deberá ser trasladada ante el juez municipal. ¿Qué pasará con la persona detenida? Por falta administrativa. Y ya te vienen los pasos. ¿Qué pasará con la persona detenida? ¿Qué puede hacer si no ha dejado al niño o la niña en libertad? ¿Qué pasa si no puedo localizar a la persona? Por falta administrativa. ¿Qué pasa si no puedo localizarla? Recomendación de búsqueda, juez municipal. Y aquí, por ejemplo, le podemos dar clic para abrir una nueva pestaña y ver que nos va a aparecer todo un directorio por estado de los jueces municipales. Por ejemplo, pongamos el caso concreto de Querétaro. Y aquí nos van a venir los jueces municipales. Juez calificador municipal, juez cívico municipal, juez cívico municipal delegación Félix Osores, cívicos municipales, juzgados cívicos municipales, los teléfonos, los correos de quienes son los titulares, las direcciones, etcétera. ¿Y por qué? Porque hace una integración idónea de toda la información
reitero que es pública. Y finalmente, aquí te menciona aquí la metodología, qué es la tortura y por qué nos importa. Ah, pero sobre todo, regresando todo esto, podemos también elaborar nuestra queja, porque no solamente es decir, ah, pues es un abecedario de las cosas, Rodolfo. No, también viene cómo hacer el formato y le podemos dar clic y directamente cómo presentar el documento, para qué sirve otra vez, a quién a quién puede, ante quién puede realizarse y cómo presentarla. Y aquí vamos directamente al documento. ¿Qué datos debo de proporcionar también? Orienta sin duda alguna a la persona de cómo hacer las cosas de la manera mejor posible. Por ejemplo, el formato de queja ante una Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ponemos el estado, el asunto, los hechos, las preguntas metodológicamente que ayudan a las personas a organizar todo lo que les ha pasado, cómo sucedió, dónde sucedieron los hechos, quién lo hizo, cómo lo hizo, a quién se lo hizo, qué resultado o consecuencia trajo la violación de los derechos humanos, quién lo presentó, quién lo presenció, dónde se encuentra la víctima actualmente, la solicitud de actos de investigación, etcétera. ¿Se dan cuenta ustedes cómo será realmente la innovación y la conjunción entre lo que ustedes saben y los abogados? De distintas maneras. Busquemos una herramienta más que mencionar en este marco de esta conversación, Derecho y Emprendimiento Digital Inteligente. Y por cierto, como lo estás viendo en pantalla, proviene de Documenta y que este proyecto no busca fines de lucro, puesto que ha sido financiado y reconocido por USAID. Bastante interesante, ¿no? Y tenemos convenio con ellos para justamente que ustedes conozcan la plataforma, la usen. También les voy a pasar la URL para que ustedes puedan utilizarlo y conocer más de esta herramienta. Bueno, es así como se hace el uso aplicado de las tecnologías a cosas que ayuden a la población. No todo es dinero. Evidentemente, acabo de decir, si tienes una estrategia clara, las cosas se dan, el financiamiento se da, lo que tú quieres y lo que amas hacer, lo puedes realizar. Bueno, y es ahí que paso en estos momentos, entonces, a la justicia predictiva y con ello otros temas que también son parte de los ejemplos que vale la pena que tengas en consideración, como el caso del derecho. Bueno, vas a encontrar tú, querido estudiante de la Facultad de Informática, que no se tiene un tratamiento coherente, lógico, sistematizado y racional de toda la gran cantidad de información que tienen los órganos judiciales. Sin embargo, la propuesta es que si se tiene todo en orden, pueda tenerse un gran Big Data judicial, lo cual, sin lugar a dudas, permita la creación de patrones matemáticos al auxilio de las decisiones judiciales que se adoptan cotidianamente. Desde luego, este es el proyecto de LegalTech de Big Data Juris, también lo puedes cotejar y puede verse cómo puedes implementarlo de la manera más satisfactoria posible, y es un transitar justamente de México hacia la justicia digital. Otro de los grandes temas, de las grandes propuestas internacionales en el caso de España y de este artículo bastante interesante puesto a consideración por Derecho Práctico, sitio español, que es la jurimetría, y que refiere precisamente este modelo, cómo podemos articular la justicia de una manera inteligente a través de la segmentación por temas. Fíjense ustedes, jurimetría del caso, del abogado, del magistrado, de la empresa, del tribunal, del organismo público, ¿se fijan? Del caso que evalúa los parámetros críticos para el éxito de tu caso, conociendo la posición del juez y la trayectoria de la materia de tus oponentes. Muchos dirían que sería el abogado del diablo, pero bueno, realmente es analizar las cosas y tú aplicarlas. No es que la inteligencia artificial vaya a hacer las cosas por ti, aunque, pequeño paréntesis, ya se estén haciendo las pruebas para que el primer abogado artificial pueda ganar un caso y bueno, en fin, temas también mercadológicos, ¿no? Bueno, la jurimetría del magistrado, que estudia la trayectoria, las líneas argumentales, el posicionamiento del juez de tu interés. La jurimetría del abogado, el análisis de la forma global a tu contraparte en el proceso desde todas las perspectivas. De la empresa, reitero, del tribunal, ante la profundidad de las actividades de todos los juzgados y tribunales, por ejemplo, en este caso del Estado español, donde surge esta propuesta de LegalTech. Y también la jurimetría del organismo público, que examina el detalle de los procesos judiciales en los que ha sido parte del organismo o la entidad pública desde todas las perspectivas. Bueno,
Y de esta manera pasamos también a este tema que puede ser la antesala de el dilema. El dilema. Fíjense ustedes, evidentemente que en todo esto hablamos de una toma de decisión con la intervención de la inteligencia artificial que se configura ante todo con bases de datos que contengan el conjunto de normas, el archivo de jurisprudencia sobre los precedentes, la predisposición de los modelos de redacción judicial, el uso del lenguaje jurídico predeterminado y vinculado a nivel semántico, la sistematización, identificación e indexación de contenidos argumentativos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema, sin lugar a dudas, sigue siendo que se hagan las cosas de la manera más integrada posible, porque si no, vamos a tener resoluciones no adecuadas, sesgos de distintas clases, y bueno, yo podría particularizar en el tema de los sesgos lo siguiente, que viene a ilustrar el sesgo de estereotipo, el sesgo de muestreo, el de distorsión sistemática del valor, por ejemplo, entre muchas otras cosas más. Permítanme en este momento mostrarlo en pantalla completa para que vean esto que les comento. Los 4 tipos comunes de sesgos relacionados con aprendizaje automático. Sin lugar a dudas, las recomendaciones y el exhorto a los estudiantes de la Facultad de Informática. Trabajemos en conjunto y tengamos en cuenta que los datos personales son derecho fundamental, artículo 6 de la Carta Magna de nuestro país. Es un derecho humano de última generación, si ustedes lo quieren ver así, que hay que proteger, hay que tutelar. Y si una persona no te está dando correctamente las cosas, no trabajes hasta que quede claro los puntos, porque si no es responsable de los atropellos fundamentales que tú tengas hacia un grupo de la población, sean tu responsabilidad. Sesgo estereotipo, de muestreo, distorsión sistemática del valor, sesgo algorítmico. Hoy por hoy no hay nada que establezca formalmente las penalidades, las faltas administrativas que contemplen esto que es en pantalla. El marco jurídico mexicano se ha quedado corto, entre comillas, ante estos puntos que ves en pantalla. Sin embargo, esto apela al correcto proceder de nosotros como futuros profesionistas o como profesionistas. Bueno, en ese sentido, nos acercamos prácticamente al final y es que vemos el dilema ético de las cosas. Vamos a encontrar muchísimas propuestas que nos están aludiendo al tema atractivo de la inteligencia artificial, muy comercial, por cierto, con los filtros de belleza, con el tema de recrearnos como avatares digitales bajo las apps de Lensa o de Mitsu, pero la realidad de las cosas es que siempre habrá un involucramiento interesante de estas compañías con tus datos personales. Y lo importante como desarrolladores, futuros emprendedores en todas estas materias de innovación es tengan respeto con las personas y sus datos personales. En la actualidad se versa mucho sobre el tema concreto de este famoso chat que probablemente lo has utilizado y si no, te exhorto a que lo hagas, chat GPT de la empresa de ciberseguridad Israel Checkpoint, que demostró el debut de este chat, bueno, fue demostrar por parte de las empresas de ciberseguridad, por ejemplo, Checkpoint, empresa israelí, en que ese chatbot basado en la web, bueno, está cuando se usa este sistema de escritura de código Codex del Open Intelligence, Artificial Intelligence, pues genera un correo electrónico de phishing capaz de transportar una carga maliciosa. Y el gerente del grupo de inteligencia de amenazas de Checkpoint, Jerjay, dijo que TechCrunch, que cree que casos de uso como este se ilustran precisamente en este chat de inteligencia artificial, que tiene un potencial de alternar significativamente el panorama de amenazas cibernéticas y agregó también el representar una peligrosa evolución de soluciones cada vez más sofisticadas y efectivas, capacidades cibernéticas que no necesariamente son de lo mejor. Son cosas que sin lugar a dudas hay que pensar muy bien cuando se está utilizando ese chat que aparentemente es colorido, que es gracioso, que es innovativo, pero que detrás hay algo muy difícil, que es la ciberseguridad, lo cual no va peleado con la inteligencia artificial, siempre y cuando vaya acorde a los diseños, los correctos diseños para que se haga una buena experiencia del usuario. Hay que cuidar los datos. El hecho de conocer te responsabiliza.
el hecho de ser un futuro emprendedor digital, un futuro ingeniero en computación, en desarrollo de sistemas específicos, no te exonera la responsabilidad. Puedes decir, bueno, es que las cosas resultaron mal porque no me dijeron bien las cosas. Bueno, pero recuerda que vas a ser corresponsable en la medida de que tú tampoco corroboraste que el servicio que ibas a prestar iba a ser acorde al marco jurídico vigente. Eso es lo más importante en cualquier tema. La inteligencia artificial, de futuro aplicación de blockchain en la administración pública, tal vez falten muchos años, pero estoy seguro que llegará, y el tema de la economía digital. Bueno, sin más, yo les agradezco, les dejo mis redes sociales, las controversiales redes sociales, y como lo has escuchado bien, las controversiales son las redes sociales, no yo. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por permitirme tener esta conversación con ustedes, y deseo haya sido satisfactoria, haya sido de beneficio en este marco del hackathon, y de ese exhorto que se les hace a todos para que sigan adelante con sus proyectos y lo puedan hacer de la mejor forma posible. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado, y también agradecemos la presencia del magistrado Sergio Guerrero. Ahora bien, vamos a dar pie al inicio de preguntas y respuestas. Si alguien tuviese alguna duda, alguna pregunta, algún comentario para cualquiera de nuestros dos invitados, sería muy bueno que abrieran micrófono, podrían compartir cámara, si no, también aquí hacemos lectura directa de todos y cada una de sus preguntas. Quedo pendiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi estimado Rodolfo, es un gustazo escucharte. Tuve la oportunidad de estar en la FIL y en una presentación de un libro donde participaste y fue colosal. Desde aquel día quedé impactado con los datos que nos dabas y las referencias que hacías, pero hoy quedo abrumado. Y me explico, ¿por qué abrumado? ¿Qué puede hacer un simple mortal, un funcionario de rango como nosotros, de medio rango, un simple secretario? Estoy cuenta cuando llegue un escrito presentado de esta forma, donde la inteligencia artificial nos ponga una zarandeada y nos abrume con la información. Creo que más que pregunta es tu opinión. Gracias. No, pues es un gusto para mí volverte a saludar, mi estimado Jorge Carrillo, y desde luego, pues a ver, estas conversaciones que versen sobre temas tecnológicos no tienen el objetivo de quitar el sueño, ¿verdad? De que nos den pesadillas, aunque debo de decir que muchas veces sí generan eso, porque hay muchas lagunas de por medio, hay mucha falta de conocimiento sobre esto, porque es nuevo y no todo se da completo. Imagínense, nada más en este sentido, antes de dar mi opinión sobre los documentos y la inteligencia artificial aplicados en ellos, lo siguiente: imaginemos simplemente a las personas que saben de ciberseguridad y que le dieran a un gran grupo de personas no el tema de cómo protegerse, sino cómo implementar el tema de cómo ser hackers éticos. Probablemente muchas personas dejarían la ética a un lado y generarían una nueva saga y abrumador ciclo de ciberataques para las poblaciones en los diferentes países del mundo. ¿Y por qué? Porque dicen, me voy a hacer millonario. O sea, es decir, hace falta mucha educación, y no solamente en México, sino en gran parte del mundo. Bueno, en ese sentido, la inteligencia artificial hoy por hoy, claro que se puede implementar en el tema de escritos, pero de la manera más simplista posible. Es decir, solamente es un proceso de automatización de los procesos. En muchos juzgados, reitero, no se tiene ni eso. O sea, estamos hablando que es el hecho de tú poder firmar digitalmente con la Fidel, etcétera, los escritos, la presentación de promociones, etcétera. Eso es el tema. Y a los ingenieros se los digo, ese es el tema hoy por hoy. Pero, ¿qué sería lo interesante? Bueno, que pudieras tener la respuesta tal vez automatizada, de que el escrito cumple las mínimas de formalidad para que pueda seguir adelante para la revisión del magistrado, del juez, y no se pierda más tiempo con escritos que no valen la pena en su revisión. Incluso, yo diría, aquello
que también pueda dar certeza de que cualquier persona puede presentar un buen escrito y que no necesita por qué ser rechazado por un sistema inteligente que te diga, no, pues es que este escrito está muy engorroso, no va a ser presentado al magistrado, corrige esto, esto y esto, sino una guía que ya te viene a empoderar a decir, así es como debes de fundamentar tu contrademanda, la denuncia, el amparo, etcétera. Y en otro tema, a lo mejor un poquito más polémico, sería todo el tema que involucra hoy por hoy, no netamente un tema de presentación de recursos legales ante las autoridades correspondientes, mi querido Jorge Carrillo, sino el tema de propiedad intelectual involucrado al desarrollo de escritos académicos. Me explico. Con este tema del chat, este famoso chat GPT, se me olvidan siempre sus siglas, GPT, que todo el mundo está utilizando para decir si asesinaría la inteligencia de Google y un montón de cosas medias raras, de que hagan, oye, ayúdame a hacer mi tesis, ¿no? Y ahí pones el tema, ayúdame a hacer mi tarea y ese tipo de cosas que también rayan, a lo mejor si bien no en un tema de propiedad intelectual, lo podríamos verlo porque, pues, ¿quién está haciendo el escrito? La inteligencia artificial y quién diseñó tal compañía. Entonces, pues no sería tu trabajo. Y ahora bien, si realmente tú lo presentases y todo y recibieras una economía, una ganancia económica, lo registraras a tu nombre, peor aún. Ese tipo de polémicas y de debates se van a abrir muy poco, si no es que ya se aperturaron por el impacto que está teniendo este desarrollo de esta organización OpenIA en el mundo. Y que los grandes monstruos de la tecnología ya le pusieron el dedo sobre el renglón de que quieren unir esfuerzos. El tema de Microsoft, y me parece bastante interesante los retos jurídicos que vienen de por medio, mi querido Jorge Carrillo, porque en propiedad intelectual no somos los más destacados y menos cuando la persona no puede tener una asesoría digna y cuando si tampoco el trámite es gratuito. Cuesta. Cualquier cosa ante el INPI cuesta. Más de 1,000, más de 2,300 pesos en la actualidad, etcétera. Entonces, esos serían los temas a debatir. ¿Quién sería el titular de lo que se genera la inteligencia artificial ante la petición de un estudiante y de un ciudadano flojo que no quiere utilizar una herramienta, sino que quiere que ésta haga la chamba por él? Así como pensar que el juez y el magistrado se exonere de sus obligaciones y que el sistema jurídico experto, por ejemplo, Prometeo en Argentina, resolviera todos los casos. Mal. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial jamás deberá de reemplazar a la persona de carne y hueso por muchos factores que están años luz para que la inteligencia artificial pueda hacerle frente a un tema de emociones, a un tema también de conciencia, que es demasiado incomprensible, inalcanzable, incluso para nosotros que lo vivimos desde lo natural que representamos, ¿no? Y bueno, discúlpame la ampliación de la respuesta, pero como que involucraba muchos factores. Muchas gracias, mi querido Jorge Carrillo. Un saludo a la distancia. Gracias, gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, comentario? A sus órdenes siempre. Ok, perfecto. En vista de que no hay más preguntas, a nombre de la Facultad de Informática agradecemos su excelente participación al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, también al magistrado Sergio Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por su participación, su tiempo, el espacio y pues a todos los presentes su atención. Recordemos que esta es una conferencia en preparación al Hackathon Troyano 2023 con la temática Legal Tech. Muchísimas gracias por su participación. Excelente tarde. Igualmente, un gran saludo a todos. Muchísimas gracias a ustedes y evidentemente a sus órdenes para próximamente vernos de manera presencial y asesorar con el mayor de los gustos a los equipos que se presenten en este hackathon. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muy buen día.